¿Dónde está la pizza? La doctrina del matrimonio católico que tenemos en el SIC. SIC, ¿qué quiere decir qué? Catecismo de la Iglesia Católica. ¿De qué año es este catecismo? 1950, 65. 83. ¿Quién lo promulgó? Juan Pablo II. Juan Pablo II, ¿no? Bien. Todo lo que se refiere a la doctrina del sacramento del matrimonio, tenemos en los números 1601 al 1658. En el catecismo, como saben, en el católico nos pasamos en los números, ¿no? En los números. Y cuando el catecismo nos señala acerca de la doctrina propiamente del sacramento, ¿qué es el sacramento del matrimonio? Está en el 1601, por el comienzo. Así brevemente, porque estoy diciendo de información. En este 1601, el catecismo responde a la pregunta: ¿qué es el sacramento del matrimonio? ¿Quién me dice en su experiencia, en lo que han aprendido, en lo que... ¿Qué es? A ver, dígame uno. ¿Quién quiere hablar sobre él? ¿Qué es para ustedes? ¿Qué les dice? ¿Qué es el matrimonio? La unión del hombre y la mujer. Unión del hombre y la mujer. Claro. ¿Qué otra tiene? Por eso me falta el puntero. ¿Qué más han oído, han aprendido o han quedado? Ustedes son esposos. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? La unión del hombre y la mujer. Adicionalmente, bueno, la unión del hombre y la mujer, bendecido por nuestros hijos. Ya. Es una alianza. Una alianza. ¿Quién le dijo eso? El catecismo. ¿Cuál quiere usted? Está bien. ¿Ya? ¿Qué más? La unión del hombre y de la mujer que ha decidido formar una familia y tener hijos. Tenemos más o menos tenemos prácticas o lo que sea del catecismo, los fundamentos, ¿no?, doctrinales. Es importante. El catecismo de la Iglesia Católica primero nos pone un temita así: el matrimonio en el plan de Dios. ¿Tú me haces el favor de la lectura? Brevemente. Del libro del Génesis. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo y todas las aves del cielo y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba, y para que cada ser viviente tuviese el nombre que el hombre le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves del cielo y a todos los animales del campo. Mas para el hombre no encontró una ayuda adecuada. Entonces Yahvé Dios hizo caer un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió. Y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre, y se une a su mujer,
Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos viendo brevemente, pero la voluntad de Dios respecto en el plan de Dios, ¿no? Dios crea primero el hombre, seca todo el relato del Génesis y no quiere que el hombre esté solo, crea a alguien que sea parecido, que sea el complemento, es la palabra, para el hombre, ¿no? Su compañía, etcétera, no sea para pelear, pero que estén juntos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos ahí el fundamento bíblico de la palabra de Dios. Luego tendremos ya las cartas, los apóstoles y todos los profetas. La predicación de los profetas va en torno a las bodas. El reino de Dios tomará Jesús en sus parábolas. El reino de Dios es como una celebración de una boda, pero de matrimonio, ¿no? Hay ahorita muchas bodas, ¿no? Ya se imaginarán lo que quiero decir. La boda del matrimonio. De hecho, Jesús, ¿qué hace? María y sus discípulos, ¿qué hicieron? Van a una boda, ¿no? ¿En dónde? Caná. Caná de Galilea. ¿Quiénes estuvieron ahí? María, Jesús. y sus discípulos, sus apóstoles, ¿no? Y allí se confirma para Jesús el libro del Apocalipsis también. El reino de Dios es como una boda. Porque ustedes tienen más experiencia que la mía. No hay fiesta más feliz que la de una boda de matrimonio, me han dicho, ¿no? Hasta Y mientras. así dice el rey. ¿Qué dice que no? Hasta mientras nomás. Hasta salen de la casa. Ese día se hace bonito, después se El feo. Apocalipsis también, ¿no? Las bodas del Cordero. Pues vamos por ahí, ¿bien? El catecismo nos trae entonces el matrimonio en el plan de Dios, lo que más o menos hemos escuchado, el matrimonio en la orden de la creación, y allí viene la misión del matrimonio también, como me decía, para formar una familia. El matrimonio bajo la esclavitud del pecado, nuestras infidelidades, también sacerdocio, ¿no? Nuestros pecados, nuestras infidelidades, nuestras tentaciones, todos estamos en esa línea. Me gusta un obispo que dice en Estados Unidos: queridos compañeros y compañeras pecadores, y comienza la misa. Es la Una verdad. realidad, ¿no? Es la verdad. Una realidad. Bien. Vemos cómo Satanás tienta y pone sus planes de destrucción a la familia. Va por ahí. Destruida la familia, va destruyendo todo, ¿no? Tal vez ahora estamos en esta crisis. También nos reflexiona el catecismo en este punto, el matrimonio y la antigua ley, como eran antes en el Antiguo Testamento, y luego el matrimonio del Señor, ¿no? Una es cuando vivieron los del Antiguo Testamento en la antigua ley. Eso era riguroso. De hecho, aquella mujer que le encontraron en adulterio, ¿qué pasó? Le iban a apedrear, ¿no? Y Jesús la levanta de su pecado y viene su palabra de sentencia: el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Y empezaron a irse, ¿quiénes? Gracias por lo que a mí me toca. El matrimonio del Señor viene allí, por eso recomiendo esto. Y la virginidad termina por el reino de Dios. Las religiosas, las Otavalo, porque hay también monasterios, ¿no? Aquí tenemos monasterios, arriba en Caranqui, las hermanas Clarisas, las Carmelitas, que consagran su virginidad al reino de Dios. No es que se fueron porque les dio miedo casarse, ¿no? Sino para representar en esta tierra
las fiestas de las bodas con el Cordero. Por ahí va, ¿no? Luego el catecismo en la parte segunda dice el consentimiento matrimonial, lo que hace el matrimonio, que vamos a ver. Los efectos del sacramento del matrimonio, porque lleva consigo efectos para quien se casa, porque es un compromiso, una alianza. En una alianza, ¿qué pasa? Hay uno y otro que se comprometen a un proyecto, a un objetivo. Los efectivos también nos trae el catecismo las propiedades esenciales del matrimonio. Eso nos va a ayudar, como vamos a ver después, para los efectos de nulidad. Y por último, la iglesia doméstica, que los esposos en su casa forman una iglesia doméstica. Son bonitas las enseñanzas que nos da el catecismo, pero a veces que lejos estamos de que su iglesia, su matrimonio, su hogar sea una iglesia doméstica, ¿no? Con eso no quiere decir el catecismo que van a llenar la casa de devoción, santos, rezos, palabras, etcétera, etcétera, ¿no? El catecismo lo habla claramente. Como decía mi obispo, ponen en las casas las devociones rentables, ¿no? De los santos rentables, ¿no? Algo al respecto, porque ahí termina en el número 1643, lo demás lleva de otro sentido. ¿Alguna explicación tal vez? Más o menos sí lo conocíamos para recordarlo, ¿no? ¿Sí? ¿Algo? ¿Todo está clarito? Hasta ahí estamos en paz. Las preguntas para ese papelito, como no han traído cuadernos de apuntes. Hasta ahí estamos. Bien. Usted me dice, ¿dónde está el secretario? Usted me dice, por favor, qué horas y terminamos el almuerzo. Y después... Entonces, el matrimonio. ¿Qué clases de matrimonio tenemos actualmente? El matrimonio Civil y eclesiástico. Aquí le puse a propósito, perdón. Este es el matrimonio civil. No es Hugo Martínez, ¿no? Un hombre y una mujer. Pongámosle al hombre, y yo sabía editar así como su pésimo para el trono. Este es el hombre y aquí está la mujer. Bonito, ¿no? Perfecto. El novio, pongámosle un nombre para que no me diga que se me va a decir a mí. Aconio. Es el novio, ¿no? Y la novia, ¿cómo se llama? Cunegunda. No sé quién puede escribir, sino que Israel está. ¿Ya? Pues me han dicho ustedes, tenemos el matrimonio civil. Ya hay aquí abogados, perdón. ¿Algún abogado? ¿Abogado? Solo que enterrado. Todos. Solo que enterrado. Bien. Entonces el joven Paconio se une. Estos nombres, ¿saben qué? Los aprendimos cuando nos explicaban la doctrina del matrimonio en el seminario, ¿no? Hace 60 y pico de años, ¿cómo se les diría? El novio se llamaba Paconio, la novia Cunegunda.
desean unirse en matrimonio. En la uno les dice sí, pero no. Y también nos casaremos por la iglesia. ¿Cómo se llama? Carnimona. Nos vamos por el matrimonio civil y el matrimonio con sacramento, ¿no? ¿Ya? El matrimonio, ya de aquí vamos empezando lo que empezamos por el tribunal. Primera condición de la pareja, aquí en el Ecuador especialmente, se requiere el matrimonio civil. Y luego, ya, el matrimonio civil, entre todas sus leyes y tantas disposiciones que tiene uno, que de pronto ya no se acostumbraron, no se pelea, que el uno ronca, que la no sé cuánto, no sé cómo, que ya no lo haga. Entonces viene el ¿qué? El divorcio. El matrimonio civil. Bueno, no nos entendemos, etcétera. Nos Separamos. divorcio. El divorcio civil sí puede romper este vínculo. ¿No me entiendes? El sacramento del matrimonio, eso sí es otra cosa. Viene es ponerlos dentro de un estuche. Viene el sacramento del matrimonio. ¿Cuándo se da el sacramento del matrimonio? Es que se han casado por la iglesia. ¿En qué momento se da el sacramento del matrimonio? Al hacer los votos. Con consentimiento. ¿Ya? Con consentimiento, ¿no? 5 puntos más, ¿no? 5 de los anteriores 10. Lo que hace el matrimonio, tengan bien clarito, el consentimiento. Sí, dice ahí consentimiento, sí, ¿no? Sí se ve al fondo porque no ve nada. El consentimiento hace el Sacramento del matrimonio. no otra cosa más. ¿No? Ya vamos a ver por eso el catecismo. Aquí, ¿quién hace el matrimonio civil? Pues, La ley. Simplemente la ley. Y más abajito está, si te va mal, la ley. sí. Aquí es otra cosa, en este ambiente, ¿no? Cuando Paconia y Cunegunda presentan su consentimiento matrimonial, ¿es para qué? Para toda la vida. Para toda la vida. Por lo tanto, este consentimiento que los dos novios se prometen ante el altar tiene que ser Libre y voluntario. sin comer también. Libre y por aquí vamos ya por el camino de ver la unidad, ¿no? Y voluntario. Estos son los requisitos primeros, únicos, irrepetibles y todo lo que quieran que hace que el consentimiento llegue al sacramento del matrimonio. ¿En qué momento se hace el
pero ese consentimiento tiene que ser para toda la vida. ¿En qué momento pronuncian los novios el consentimiento? ¿En qué momento? Sí, ¿en qué momento? En la celebración del matrimonio. En la celebración, bueno, ¿delante de quién? El sacerdote. La asamblea está bien. Como testigo el sacerdote. Dios siempre está delante del matrimonio civil. Antes decimos sacerdote. El sacerdote. ¿Perdón? Antes del Ya, antes del sacerdote. Digamos, para una palabra técnica, delante de un ministro sagrado debidamente facultado. Ay, es que me gusta que el padre Hugo nos quisiera el matrimonio, entonces me llevan a México y ya hacemos. ¿Vale ese matrimonio? No. Es válido, digamos, es lícito, pero es válido, pero no lícito. Porque yo estoy ministro sagrado, puede ser. ¿Quién es un ministro sagrado? Sí, el padre, claro, por supuesto, en su parroquia. Para el ministro sagrado puede ser un diácono, un sacerdote y un obispo. Y el Papa, ¿cómo se llama? El Papa León puede casar en todo el mundo, ¿no? El obispo, ¿en dónde puede casar? En su diócesis. El párroco, ¿dónde puede casar? Parroquia. Y los fieles, ¿dónde deben ir a casarse? Parroquia. En una parroquia. Algunos, bueno, eso fue antes, como yo soy antiguo, ¿no? Antes los novios debían ir a donde su propio párroco, donde su propia parroquia, y los que se fueron a Estados Unidos tienen que ir ante un párroco, ante un ministro sagrado que está habilitado para el matrimonio, el sacramento del matrimonio, ¿no? Es el momento, como me están indicando, el momento de la celebración. Digamos, el ministro sagrado, ya saben quién es el ministro sagrado, debidamente facultado. Ministro sagrado, el momento que le dice, ya vamos ahora van a presentarse, ¿no? Pacomio, recibes a Cunegunda como tu esposa y que me dijeron y prometes, no se ven en una pelea, no se van a decir sus nombres, ¿no? Recibes a tu esposa, ¿qué más sigue la promesa esta? En las buenas y en las malas, en la pobreza y en la prosperidad, en la salud y en la enfermedad, etc. Y hasta que la muerte los separe, prometes esto, y papá me dice sí, pero con la cara templada, en cambio con la cara así, ese es el momento supremo del matrimonio. El consentimiento que se dan los novios libre y voluntario, celebrando un ministro sagrado debidamente facultado. No puedo ir a casar a nadie fuera de Dios. Si no me faculta el obispo de Dios. Que quede claro, porque aquí viene la gente o las parroquias que queremos que nos venga a casar no sé cuándo, o vienen otros padrecitos por no pedir la facultad de la
Al menos aquí en la curia nadie se niega nada. Pues no se entiende, esto es lo que hace el matrimonio. El consentimiento expresado fuera de bien, libre y voluntariamente. Si alguien lo hace, ya vamos a ver lo que hace nulo el matrimonio. ¿Qué hace nulo el matrimonio? Cuando no hay consentimiento libre y voluntario para toda la vida. y se Celebrado por el ministro esas son lo que reviste la legalidad del sacramento del matrimonio. Si falta una cosa de estas, no. Que ya vamos a ver más en detalle, ¿no? Y ya somos 40 minutos, ¿no? Bueno, ¿alguna explicación tal vez? ¿Aclaro? En el caso, a un matrimonio con un sacerdote, pero era fuera de la iglesia, o sea, en una hostería y el sacerdote se en un lugar ya fuera. la Eucaristía ahí, en la hostería, y se casaron ahí. No, pero aquí estudiamos aquí. Ese matrimonio es, ¿cómo se dice? Es válido, pero no lícito. En ese caso, pues tiene que venir aquí a la curia y ya manifiesta eso, porque aquí en la diócesis no está permitido casarse fuera de un lugar donde se celebran los matrimonios, que se llama iglesia, ¿no? Que es la casa de la comunidad. Entonces, válido, pero no lícito. Disculpe, Sí, digan. sí, sabemos que actualmente así lo es, ¿no? Pero antiguamente, hace unos años atrás, sí lo hacían. ¿Por qué? Seguramente habrá prejuicios del obispo. Por eso tiene que facultar la curia, ¿no? O sea, ha habido situaciones como por aquí, en los casos que han habido de matrimonio, que ha pasado eso. El matrimonio, como repito, es válido mientras no se compruebe que esto falló. Siempre y cuando el señor obispo así lo disponga, o lo puede, por ejemplo, por decir, si el sacerdote de la parroquia lo hace. No, pero solo el obispo faculta. Y si lo hace fuera de la parroquia, se ve que le ha facultado el obispo. Yo parto de eso, ¿no? Ya para. Otra pregunta. Una pregunta. Nos indica que en esas circunstancias el matrimonio es válido, pero no lícito. Al no ser lícito, es motivo de nulidad. No, es válido. Porque La validez es la que determina. Esto tiene que comprobarse. Ya. Que se fue a la quinta de no sé dónde, que Correcto. se cumplieron todos y todo lo que dice el sacramento, el modo de celebrar, ¿no? El ritual, digamos, ¿ya? Es lo que voy a ponerle aquí, el rito del sacramento. Ya. La aclaración. Decimos es válido, pero no lícito. ¿Qué consecuencias tiene el no ser lícito? Pues le tiene que venir aquí a la curia. Validar aquí en la curia Necesariamente. y ahí se elimina. Tal vez es una facultad que tiene el obispo y el vicario general para la licitud. Pero no es que no, hay que, como decimos afuera, todos nos separamos. En otras palabras, para aceptar la partida de matrimonio. Perdón. En otras palabras, para aceptar la partida de matrimonio. Claro, entonces el obispo se hace el decreto y se envía al párroco aclarándole de que no tiene facultad, de que ha hecho eso, lo ha hecho sin facultad. Pero el matrimonio, por un caso, es válido. Hay otra cosa. ¿Qué más es para pasar a otro?
doctrina del sacramento de la Iglesia es entre un hombre y una mujer. No me venga con tantas cosas. Este es el libro de las leyes, derecho canónico, ¿no? A ver si no. Bueno, eso vamos a ver despacito del almuerzo que dice que... Vaya a venir a comer. Vamos a buscar más otra vez la definición que da el derecho canónico es la misma que tenemos en el catecismo. Bien, entonces dice, el matrimonio es una unión, una alianza del matrimonio, una alianza entre un varón y una mujer bautizados, ¿no? Y con los que han prestado libre y voluntariamente el consentimiento para toda la vida. Está en el canon de la... Pero igual tiene que estar ¿Perdón? pero igual tiene que estar con todos los sacramentos, las dos personas, pues esta es la primera comunión y la confirmación también. Obviamente. Claro. Pero, Si no, no, pues. se supone que la persona ya es adulta y ha cumplido con todos los requisitos, pero no porque no ha hecho la primera comunión, ni porque no ha sido confirmado, se le puede negar el matrimonio. Para eso nosotros estamos aquí confirmando todos los sábados en la capilla del Hospital Antiguo, que el Señor obispo aquí en la catedral, en donde pueden hacer la primera comunión y la confirmación. Supongamos que no haya, están solamente con un diácono. Él no puede ni confesar, ni celebrar la misa. ¿Puede ser el diácono? Creo que no. Si es que están bautizados y... Está el don de quién sabe dónde está. ¿Cuál es lo más lejos de aquí? Las golondrinas para adentro, ¿no? Y en caso de necesidad pueden contraer ya que están muriendo los novios. Inclusive ustedes, matrimonios, pueden. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Es que creo que está mal utilizado el término casar. No es correcto decir les puede casar, porque el que preside no... Los ministros. Perfecto. Muy bien. El ministro, ¿no? Este ministro sagrado, perdón, muy bien la observación que voy a hacer. El ministro sagrado, ser el diácono, el sacerdote, el obispo, el Santo Padre, o un matrimonio, ellos son testigos. Testigos, dice el derecho canónico, fehacientes, porque los novios, ellos son los Ministros, celebrantes. Pues claro, ¿no? Para que el matrimonio se necesita que novios. Pero de un hombre Y una mujer. y una mujer en matrimonio, sacramento. Los de acá que me hace la pregunta, los ministros propiamente son los
Testigos. Y no hay padrinos en el matrimonio, por un caso. Los que los llamamos padrinos aquí son por tradición, ¿no? Porque los eligieron, porque son buena gente, etcétera, etcétera. Ellos también son, ¿qué? Testigos. Pero bueno, si han mantenido esa costumbre, pues no le hace problema. Pero que quede claro eso, ¿no? De hecho, pues, como testigos, pues, no van a ser dos solteros. Tienen que ser casados, ¿no? Por favor, yo creo que sí. Bien. Bien, algo más que ya vamos a pasar. Sí. Únicamente, Padre Huguito, entonces, estrictamente para que se dé el sacramento del matrimonio, tienen que ser hombre, mujer, que estén debidamente bautizados y la celebración sea presidida por un ministro sagrado, en comunión con la Iglesia Católica y obviamente con su diócesis de ese momento. Esos son testigos. Eso significa que entonces, por cuestión de catequesis, de formación, se hace una preparación a los matrimonios, de una primera comunión, de una confirmación, para que tengan presente de qué es lo que están recibiendo y cómo se van a santificar en el matrimonio. Pero digamos que en un caso extremo, como lo que menciona, por distancia o por algún problema de salud, entonces sería válido, basta con que sean bautizados. Claro. Perfecto. Una pareja que ha vivido años, qué sé yo, y pasa que se enferman los dos. A ver, está claro hasta ahí, ¿no? Ya. En el caso de que tengan una fe diferente, o sea, sean de distintas Religiones. claro, no esté bautizado. En cuanto alcancemos la segunda parte, vamos a ver las cuestiones, ¿no? Impedimentos, se llaman. A ver, con esto parece que ya termina la primera parte. ¿No todavía? Sí, si es que... Sí, ya podemos terminar, Padrecito Huguito, esta primera parte, si tiene tal vez alguna otra. Los novios, aparte de esto, tienen que conocer, ser conscientes de que el matrimonio sacramento lleva unas propiedades que se llaman propiedades con que juez, con C, ¿no? Esenciales del matrimonio. Tienen que estar conscientes. Y los catequistas, eso lo digo en general, comenzando por los párrocos, desde yo para adelante, tenemos que procurar que los que se van a casar conozcan cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio. O sea, lo que hace válido el consentimiento. Clarito, porque ya vamos a entrar a lo que está hablando. ¿Cuáles son esas propiedades esenciales? Adivinen. La unicidad. ¿Perdón? Sí, la propiedad. Vea que en los sábados nunca me llaman porque este rato estoy de referencia. ¿Perdón? ¿Alarmas del almuerzo? No, es que porque no voy a las confirmaciones. No les han avisado, ¿no? Me hace acuerdo por vos. Hay unas propiedades que digo, los novios tienen que estar claros para que efectivamente se produzca y se realice el consentimiento. Esta palabrita, ¿no? ¿Qué es verbo, adjetivo? ¿Qué es? Consentir, verbo. El puntero.
No, pero consentimiento ahí está como veo. La, primerito, la unidad. Uno con una. no con otro. Bien. Presente la nulidad. Uno con una. No, Uno y uno. Uno con Una. No va a decir otra de repuesto. No van a decir unidad indisolubilidad. Niños, ¿qué palabra es esta? Es drújula. Unidad, indisolubilidad. Fidelidad. Fidelidad. Y la apertura, ¿qué? A la vida. ¿A qué? La vida. A la procreación. Que se apertura a la... Ok. ¿Puedo citar así? La unidad, como dice usted, uno con unidad que no se puede separar. Está comprendido en la indisolubilidad. Eso quiere decir que no se puede separar ni solo con la muerte. Pero con la muerte natural. Claro. ¿Hay otra muerte? ¿Cuál? O sea que si no lo matan naturalmente, no sé. Con la muerte termina así. Dios ya salió y él salió de beber. Unidad, indisolubilidad, fidelidad. Sí, sería fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Fiel. El respeto entre uno y el otro. ¿Perdón? El respeto a la promesa del uno y del otro. Disculpe, no le... El respeto a la promesa que se hace Respeto a la con el otro. otro. Exclusivo. Es guardar la alianza y la promesa. Es la pertenencia. ¿Sí? En la fidelidad que usted me está diciendo, el amor es lo que dice San Pablo en los Corintios, ¿no? El amor es caritativo, el amor es servicial, el amor es cuando están peleando, si es que pelean, que lees la Biblia, la carta de la carta de 2 Corintios, la exclusividad de mi amor, de mi pertenencia. No puedo serte infiel porque arriba ya dijeron en dónde. Consentimiento. Mire que todo esto afecta al consentimiento. Y cuando en los procesos de nulidad madre, tenemos que encontrar esto. La gestión de la vida.
pasan parejas que antes de casarse, pero no vamos a tener hijos. A lo máximo compramos una mascotita, por eso andamos casándola por aquí por allá, hasta que... Después para la segunda parte, ¿no? Todo esto hace él, contiene el consentimiento. Deme pregúntate. Esto mira también corresponde a la parte de los bienes materiales, como en los casos cada uno lleva sus cuentas, o cada uno yo pongo 50 y tú pones 50. Es otro lío que eso no tiene así como puertas en la sociedad. Patrimonio civil a través de la... aquí, hermanos, si les falta esto, no hay tal motivo. La iglesia, pero sí, perdón, sí contempla cuando la pareja o el matrimonio tiene hijos. Entonces, una de las preguntas que se hace ahí es respecto a la prole, ¿no? Los hijos que tengan, cómo quedan, cómo están, eso es otra cosa. Pero eso tampoco no es un matrimonio, sino que más bien es una garantía para que la iglesia conozca que tiene hijos y que han quedado debidamente amparados. Pero en ese caso, o sea, si nos casamos y decimos desde el inicio, cada uno lleva sus cuentas, los bienes separados. ¿A qué afecta? A la unidad. ¿Afectará esto? Sí, Dígame, ¿a qué puede afectar esto? a la unidad. La unidad. Entonces ya no. ¿A qué afecta? No, o sea, claro. Ahí hay, lo que veremos por ejemplo en la próxima, tenemos un defecto de consentimiento o vicio de consentimiento que puede limitar el matrimonio. Si luego se presenta, ¿sabe qué? Hicimos lo que me dice usted, como ¿qué? Cada quien ¿Y dónde está eso? Hiciste cuentas. ¿Quién administra eso? ¿En dónde se dice esto? En el No divorcio. se ve. Porque cuando se presenta en la unidad, siempre revisamos el divorcio, ¿no? La sentencia del divorcio, ¿no? Eso sí, lo que usted dice, se han hecho un plan acá. Hay la diferencia, ¿no? Aquí los protege la ley civil y al matrimonio protege Dios, la iglesia. la iglesia. Padrecito, Pero mantenemos esto. pero ahí sería ya de entrar un poquito más a, ¿cómo se dice?, a entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Cuando uno ya se junta, o sea, ya es uno, o sea, yo creo que ya es uno, o sea, uno en todo el Lo que leímos en en el sentido de la lógico, de allí que el hombre se reunirá con o sea, ahí sí, los dos serán una sola carne. Incluso ahí habla de pertenencia, de que el cuerpo del hombre no es del hombre. claro, o sea, hasta Respecto de los mujeres que están aquí, la mujer de dónde salió, De la costilla. o sea, Y puntos suspensivos. no es que eso haya salido de ¿no? Recuerde que la Biblia no es que eso así fue, ¿no? Recordemos que la Biblia es un catecismo para la gente de ese tiempo, ¿no? Para hacerles ver la voluntad de Dios del matrimonio. No es que Dios creó el mundo en ¿qué? 6 días, el matrimonio, por eso vino el dominio del hombre, el machismo, todo eso viene dándose, ¿no? Sino para hacerle entender a la gente de ese tiempo la voluntad de Dios que nos dice el catecismo. ¿Sí? Me equivoco, me dice, ¿no? Estaban convencidos de que salía de la costilla,
olvídense, no sé si. El matrimonio para formar una sola carne. La gente de ese tiempo no entendía. Y por eso decían, esta sí es que carne y hueso. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos formarán un solo cuerpo. Hombre y mujer, claro. ¿Sí? ¿Quedó claro? La Biblia fue en su entonces un gran catecismo. ¿Perdón? La Biblia fue en ese entonces un gran catecismo. El testimonio de Dios a su pueblo. No había esa palabra catecismo, sino que es para explicarles estos pasajes que se los llaman difíciles. ¿No? Que Dios creó el mundo en 6 días. ¿Sí? ¿Y por qué creó? ¿Y el séptimo qué pasó? Descansó. Para que entiendan la gente de ese tiempo que debían trabajar de lunes a, perdón, 6 días, ¿no? Debían trabajar 6 días. Y el séptimo se llamaba sábado. Entonces venía ¿cómo se llama? Perdón, el sábado, ¿no? Entonces era la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? La observancia del día sábado, ¿no? Descansar, ¿para quién? Para Dios. Entonces el pueblo de ese tiempo concluía: si Dios trabajó 6 días, el séptimo ¿qué? Ahí están esas hermosas palabras, ¿no? Yo decía a mi sacerdote, las leo de rodillas, y vio Dios que todo era bueno, todo. Y el séptimo descansó para recibir, porque la gloria del hombre, ¿no? De su creación, para que el hombre se uniera con la creación, alabar a Dios. Ya después será el domingo. No me lleven por otro lado. Por ejemplo, si una pareja, ¿cierto? Ya se casó por la iglesia y todo, pero ellos, digamos, por su desconocimiento, su inconsciencia, no viven en unidad, hablamos de esta parte económica, no dan apertura a la vida, o sea, decidieron casarse, pero no tener hijos. Pero ellos están, viviendo su matrimonio ahí. O sea, ¿qué implicación tiene el sistema? Hablamos de que no sería válido. Lo veremos la próxima. Entonces, ¿quién? Don Paconio hace una petición a la curia, al tribunal. ¿Sabe qué? Hicimos este matrimonio. No, pero ninguno de los dos quiere pedirlo. Igual, entonces lo han hecho los dos, tienen que firmar los dos la demanda que se llama, vamos a ver. No, pero ninguno quiere poner demanda. O sea, ellos no saben. Quieren seguir en esa Ellos siguen así, está bien, no tienen conciencia de, porque el sacerdote yo creo que tampoco lo doy correctamente, pero no tienen conciencia de eso. ¿Qué pasa? Como un pueblo caníbal. Sí, tal como usted ve, es nulo. Pero ellos viven. Y ahora ellos han hecho como están en pecado. se llama eso, no, pecado. Se han hecho una, lo que tenemos, vemos todo este cuadro. Si no se cumplen estas condiciones, el matrimonio es así vivan bien, que bien. Alguna vez se han de pero para eso pues hay necesidad, si atienden en la iglesia, se hacen esas conferencias. Esa es la pregunta. Y digamos que si logramos hacerlo, o sea, que tomen conciencia de eso, lo toman y empiezan a vivirlo y a apertura la vida, toma validez ese matrimonio. Tiene que, si esto, todo lo que vemos aquí, en su momento del consentimiento, tienen estas dificultades.
el matrimonio es, tienen que volver, ¿no? Hacer el proceso y tienen que casarse, porque no es lícito. Excluyendo una de las propiedades, una de estas cosas de aquí, el matrimonio no es matrimonio. Vamos a ver. Otra. ¿Está claro? Para el caso que nos preguntaba, es muy distinto, para lo que te digo, es muy distinto, quiero que me aclare usted. Por favor. Están viviendo un matrimonio nulo. Como están viviendo un matrimonio nulo, están en pecado. Sí. En la renovación de votos hace que ese matrimonio nulo sea legal, si es que cumple con todo eso, o es necesario hacer toda la ceremonia frente al ministro. La renovación del voto también es frente al ministro. Para eso necesitamos, y también como le decía el padre Orlando, ¿no? Las personas como ustedes que tienen ¿qué es apostolado familiar? Sí. Vida de familia. Comunidad católica de parejas, ¿no? Estas catequesis. Porque a lo mejor, como usted dice, nunca fueron donde el párroco, perdóneme, el párroco no se preocupó de prepararlos, en buena fe, hablemos, hicieron ese matrimonio. O tal vez les obligaron, ¿no? El papá o la mamá generalmente, pues, esa es la causa que nos traen aquí. La más es que nos adelantamos al matrimonio, pues entonces quedó embarazada, y ahora mi papá y mi mamá no sé qué nos mandan sacarnos de la casa, si no nos casamos, ¿eso qué es? Contra entonces, nulo. Tiene que, ahora entonces eso, la iglesia ahorita, para lo que me están diciendo, tiene procesos breves. Hay procesos breves, porque el matrimonio de raíz es nulo. No hubo. Pero es que ¿cuál es la mejor iglesia de aquí o de Tamar? La catedral. La catedral. El señor obispo con 20 monaguillos, guirnaldas, todo. La novia y pues toda la gente. A ver, la iglesia considera que ese matrimonio es válido mientras no lo demuestre. Pues surgió con todo eso y dicen lo que ustedes acaban de decir. ¿Cómo? Pero ¿cuánto matrimonio? La iglesia lo considera válido, pero tiene que demostrarlo que no fue válido y tranquilamente pueden decir los novios o los esposos, se pueden separar y casarse con otra o con otro, es así de fácil. Oportunidad. Y termino con este tema. Pon un cartel para que cambiemos de... Siempre la gente viene por aquí o que se dice, venimos a que nos anulen. Y no es así. La iglesia no anula matrimonio. Así que yo sentado ahí. La iglesia no anula el matrimonio si no revisamos ¿no? Pues ya veremos. La iglesia, ¿qué hace? Declara Nulo. Declara la nulidad. Aquí sí quiero que quede también esto claro. La nulidad. O sea, comprueba
Eso que usted me acaba de decir es por el condicionamiento al matrimonio. Y esa condición afecta ¿a qué? A una de estas propiedades. O por allá. ¿Falló? ¿A qué falló eso? Y para mí a todo, sobre todo la fidelidad. Entonces, la Iglesia no anula, sino declara que por no haber ido, por la fidelidad, ¿no? Y otra cosa, es de la otra, para entrar a los temas, declara la nulidad y no anula, ¿no? El consentimiento que lo hace también revisa esto, libertad, ya. Para eso, ¿quiénes son los que nos ayudan o ayudan al tribunal eclesiástico a adelantarnos? El párroco, y ahorita usted con esta lección que acabamos de, yo me imagino, ¿no? Eso ayuda para la pastoral. No es pecado, ya de tal, no es pecado declarar la nulidad, ¿no? Y en el caso suyo, pues si aquí declara la nulidad, si ellos quieren seguir casados por la iglesia, se casan por la iglesia. Caso contrario, pues eso no les crea vínculo, ¿no? Por eso la iglesia comprueba si se vive esta situación, comprueba que el consentimiento. Pues con esto quería bien. Para declarar o para llegar a la nulidad matrimonial, la Iglesia solamente considera los antecedentes. Los antecedentes del matrimonio. O sea, antes del consentimiento. No me digan, o sea, acostúmbrense a esta palabrita, ¿no? Antes de dar consentimiento. Que cuando ya se casó, no me di cuenta que ha sabido roncar. ¿Qué más hizo? Que tenía tendencia homosexual. ¿Qué más? Que le había dicho que tiene una hacienda por no sé dónde. Que le había dicho que soy aviador, mientras tanto andaba en triciclo. Me fue infiel. Padre Huguito, a ver, sí lo tengo casi todo claro, ¿no? Pero la persona se casó libre y voluntariamente, en su tiempo. Pero después comenzó el problema y todo eso. Ahora, esta persona tomó la decisión ya de, como se dice, no, ya no aguanto. Prácticamente ahí quedó. Y ahora me conseguí otra pareja y con esa pareja soy muy feliz. Ya. Entonces, la pregunta es, o no sé si está bien preguntada, ¿no? ¿Cómo vive esa persona? Esas dos personas, o sea, en pecado, ¿en qué posición? Por eso para la Iglesia, para declarar que para el matrimonio tenemos que ver los antecedentes que han afectado el consentimiento. Y entonces la Iglesia tiene lo que me dice. Lo que se llama, tenemos que saber distinguir entre separación, nulidad y disolución del vínculo matrimonial, que eso lo da solo lo mismo. Entonces dice, por ejemplo, que me dice que se casó con un adicto. Pero antes del consentimiento era de lo mejor, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces hace una petición al obispo que le conceda la separación, mantener, porque
no puede ni el Santo Padre, como dicen aquí, Anular. ni un matrimonio que está hecho. Pero eso no significa que pueda casarse. ¿No es lo mismo en relación a la disolución de vínculo? No, la disolución ya también eso vamos a ver, ¿no? No, no, no. O sea, si antes de casarse, porque nosotros que vemos los antecedentes, ¿verdad? Pero si antes de casarse en el civil no se hizo esta separación de bienes, pero cuando ya se casaron, desde el primer sueldo, ya no, nunca hubo esta unión. O sea, desde el primer día siguiente, después al matrimonio, se dijeron, ok, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, aunque no está escrito en el civil. Por eso es que para estas situaciones de lo civil es necesario el divorcio, porque eso es ley civil, ¿no? Entonces, con medida de que ya se divorció, ya no hay remedio. Y si, ¿qué pasa? Entonces, el obispo puede concederle o la separación porque la maltrata, etcétera, etcétera, ¿no? O la nulidad o la disolución, que vamos a ver en qué consiste. Pero lo primero de lo primero tiene que... Pero eso no afecta por un caso nacional. Solo el tribunal del obispo es el que está incapacitado en declarar nulo, observando los Antecedentes antes. del consentimiento. Todavía sospechas de usted, sospechas de que es adicto a no sé qué otras cosas puede hacer. Hay muchas situaciones, ¿no? De repente cuando no tenemos en las parroquias y pocos hay, o a veces el párroco también no lo tiene, necesitan las parejas información. Porque se nos ponen que el matrimonio es nulo, y les digo porque es borracho, que ronca por la noche, que no come bonito, que una serie de cosas. Eso no afecta al consumo. Sí. Padre, en mi trabajo hubo una situación, un compañero mío, ¿no? Que él, o sea, se creó otra cédula, ¿sí? El documento que él tiene se creó otra cédula. O sea, ya con la primera pareja era casado con la iglesia, pero con otra cédula se casó con otra persona. Bien bandido. Se casa por la iglesia. Entonces, al momento de que la segunda esposa se da cuenta, ahí en todo eso de nuestro civil, porque le salió que quería tener los hijitos, entonces ahí se la cuenta. Entonces ella trató de acudir a eso para hacer la solución a eso, pero no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque hemos tenido 3 casos de... No le han permitido. ¿Aquí? ¿Sería aquí? No, es en Quito. Tendría que presentarse aquí mismo, ¿no? ¿Le sugiero? Su pregunta muy buena. Así se haya casado 20,000 veces, queda el vínculo de su primer Consentimiento. A no ser que la Iglesia declare la nulidad. Declara su nulidad, encontrando vicios o defectos, lo que sea, errores, o sea, lo que tendría que acudir es a la Iglesia. Todos los matrimonios que ha tenido después de su primer consentimiento, todos son nulos. Así vaya a casarse con el Santo Padre. Perfecto, ya nos invitan al almuerzo.